comienzo a grabar. Voy a compartir pantalla. A ver, aquí está. Ahí está, otra vez. Vean, yo, pues como yo los tengo en mi disco duro, pues en la computadora, no los voy a descargar aquí, pero vean que me voy a ir más o menos por este asunto de carpetas en ese orden. Verbo, y aquí viene como todos esto fue sacado directo del examen, estos son los temas que se tienen que trabajar para el examen. Y aquí viene dividido por digo, es el que tiene más subtemas, esta unidad. Y viene dividido el verbo por formas no personales, perífrasis y tiempos y modos verbales. La verdad es que no se espanten por esta cuestión de, ay, 4 archivos, 5 archivos aquí, 5. La verdad es que todos hablan de lo mismo, o sea, estos 4 hablan de formas no personales. O sea, son diferentes documentos que si uno no te gustó cómo lo presenta, vete a otro. O sea, hay muchas formas en las que te lo explican. Otros más prácticos que teóricos, ¿no? Lo mismo, perífrasis, todos hablan de lo mismo. No es que sean diferentes subtemas de perífrasis, pues, ¿no? Lo mismo con tiempos y modos. Agarra al azar. Yo diría como, a ver cuál te gusta. Y si de plano uno dices, esto no lo estoy entendiendo, abre otro. Entonces yo lo que voy a hacer, no voy a hacerlo al azar, pero voy a abrir digamos, los archivos que me parecen que por su extensión, o sea, porque no son tantas páginas, lo podemos mostrar rápidamente, ¿sale? Y de paso, pues si no entendemos bien de qué va el asunto, pues detenernos a decir, a ver, la regla es así, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir esto porque quiero decirles algo importante que aplica para todos los temas que veamos. En este caso aquí estamos hablando de formas no personales, perífrasis y tiempos verbales. Después nos vamos a ir a, te digo que este es el que tiene más contenido, después nos vamos a ir a sustantivos y ya es menos. Por ejemplo, sustantivos no se desglosan más subtemas, sino vienen ya directo los archivos. Lo mismo con adjetivos, viene ya directo, ya no hay desglose, y así. Yo creo que el que tiene más es verbo, y de ahí ya son, dentro de esa misma carpeta ya no hay carpetas, ya es directo a los archivos, pero aún así es el que tiene más temas, a diferencia de los otras unidades. Entonces, yo les voy a compartir, vamos a ver si ya, bueno, no ha entrado Leti. Bueno, aquí le esperamos. Igual, Walter, si me dices que está esperando, me avisas. Como no estoy al pendiente de las admisiones, me echas un grito otra vez como el bloque pasado, ¿vale? Sí, profe. Bueno, voy a compartirles la pizarra. Aquí una pizarra. A modo de pizarrón. Para que ustedes tengan como más o menos qué hay que tomar en cuenta en los textos. O sea, como elementos a considerar. ¿Vale? Un elemento a considerar, por ejemplo, venía ahí modos verbales, ¿no? Sería la definición. O sea, tú no vas a entender el tema de modos verbales si no sabes qué es el modo verbal. Entonces, definición o concepto. Inicia primero por apropiándote de eso, definición o concepto. Después, otra, no siempre, pero la mayoría de las veces, pues vienen en plural, ¿no? Como preposiciones. Te habla de muchos tipos de modos verbales, pues muchos tipos. Entonces, lo siguiente sería aprenderte la tipología o clasificación. ¿Vale? Si es que hubiera. A veces la tipología se desprende de 3, por lo regular son como de 3 a 6 tipos de cada cosa, ¿no? Después, yo te diría que te vayas al asunto de las reglas. Reglas o
reglas, bueno, no o, reglas y trucos, ¿sale? Las reglas como, a ver, por ejemplo, los acentos, ¿no? ¿Cómo identificar cuando hay un acento en aguda, grave, esdrújula? Porque el acento no es lo mismo que la tilde. O sea, como ese tipo de elementos eh, que pues podrían uno decir es que nunca lo aprendí, nunca supe de qué se trataba esa regla. Y a veces la regla es muy confusa, porque hay excepciones, ¿no? Están sus regularidades y están sus excepciones. Entonces, si la regla de repente ves que no la logras identificar cuando estás presente, cuando estás frente a un texto y tienes que identificar dónde se aplica la regla y cuándo no, pues por eso es que luego hay trucos. Entonces, ante una regla, tienes que seguirla, pero también válete de trucos, ¿no? Se puede y se vale. Y finalmente, que es la verdad lo que te ayuda, es la práctica, los ejemplos. Es bueno ver los ejemplos que vienen en los textos, pero ahí les va. Los mejores ejemplos son los que ustedes desarrollan, o sea, sus propios ejemplos. Y claro, no sé, agarrar un libro, tu libro favorito, e ir identificando cuándo aplica tal cosa, ¿sí? Eso también es un buen ejercicio. De hecho, es así como de repente saco yo mis propios ejemplos de libros, de novelas, de literatura, de libros académicos, y, o de la realidad inclusive, ¿no? De cómo nos expresamos, de algunas frases que decimos. Y entonces es ahí donde yo les pongo ejemplos muy prácticos, digamos, de la vida cotidiana en los exámenes, ¿no? Para que no se vayan con la finta de voy a buscar el mismo ejemplo en el examen a ver si me salen en los libros. Digo, los libros tienen sus propios ejemplos, pero van aplicando las mismas reglas. Entonces, los ejemplos te ayudan a estar, digamos, ejercitándote, ¿sí? Estar como en la práctica. Entonces, es eso lo que tienes tú que, esta es la forma en la que tú tienes que, digamos, estudiar, desde la definición hasta los ejemplos, ¿vale? Bueno, entonces voy a salirme un poquito de aquí y voy a compartirles una un primer documento. Por ejemplo, abrí uno al azar. Estamos hablando ya del tema de formas no personales del verbo. O sea, dentro de la carpeta verbo están sus formas no personales. Y en formas no personales hay tres tipos de formas no personales del verbo o tres grandes formas no personales del verbo. Como yo les decía, primero, ¿qué son? Aquí hice los tres tipos, ¿sí? O sea, las tres formas de conjugar un verbo sin sin tener presente a la persona o al sujeto. Formas no personales se les llama, ¿no? Entonces, ok, ya salió, ya se exportó el primer video que grabamos del bloque anterior. Ya me notificaron. Entonces, lo primero que habría que checar aquí, qué es esto de las formas no personales? Si de plano, ojo, no viene aquí como una definición muy clara, no te preocupes, en otro documento vendrá, ¿sale? Por ejemplo, aquí lo más cercano es que dice, eh, aunque a veces se denominan, es bueno saber sus nombres alternos, ojo también, aunque a veces se denominan formas no flexionadas, sin embargo contienen la información mínima que permite distinguirlas entre sí, pero no le corresponde al número y persona. O sea, forma no personal no viene la persona. Por eso estas formas defectivas se denominan formas no personales, ¿sale? Del verbo. Y ahí, entonces ya empezamos con la tipología. Hay tres tipos. Está el infinitivo, está el participio y está el gerundio. Yo supongo que han de tener flashback de estudios previos, ¿no? De la infancia. Pero a mí esto de las formas no personales del verbo es muy claro, porque el infinitivo es el verbo no conjugado. O sea, así como tal. Claro, puede uno leer bien de qué se trata esto del infinitivo, pero es eso. Es la forma simple y compuesta que puede tener un verbo no conjugado, que es el infinitivo. Por ejemplo, por aquí venía uno de fumar. Fumar está en infinitivo.
Dice, el fumar es perjudicial para tu salud. ¿Qué está sustituyendo? Está sustituyendo el sustantivo, o sea, la persona, que sería el tabaco. Obviamente está, o sea, el tabaco tú lo tienes que fumar, pues, ¿no? Entonces lo sustituye por el verbo. Entonces, ahí se convierte en una forma no personal del verbo. Este es un ejemplo del infinitivo. Aquí va un ejemplo del participio. ¿Sí se alcanza a leer? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué estaría sustituyendo o qué persona o sustantivo estaría sustituyendo? La casa está protegida. Aquí estaría sustituyendo, podría estar sustituyendo, digamos, un adjetivo. La casa está preciosa. O la casa está, inclusive, eh, digamos, protegida está conjugada en un participio que es estas terminaciones de ado, ido, ¿no? ¿Sale? Podríamos darle otro adjetivo, como la casa está, que no tuviera que ver con un verbo, o sea, algo que fuera un calificativo de que estuviera acorazado, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, aquí lo sustituyen por preciosa, pero no se me hace un buen ejemplo porque preciosa no tiene nada que ver con protegido. Entonces, por lo que digo, a veces los ejemplos hay que tomarlos con cautela, ¿no? Lo que sí Que es si que... le puede dar acceso a Leti, porfa. Ah, ahora sí, perdón. Ya, listo. Mm, bueno, y aquí está el gerundio. El gerundio es este presente continuo, ¿no? Es como un verbo haciéndose, o sea, en acción. Silbando, que es el ando, yendo. Entonces, caminaba silbando. Entonces, aquí está digamos, la forma no personal del verbo. Ahorita vamos a ver ejemplos. Que de hecho también estamos frente a, estos ya serían compuestos porque ya son más complejos porque tienen más de un verbo o una combinación de verbos. Bueno, en el infinitivo, ¿sí? Aquí vamos a ver que siempre hay dos verbos. Uno estaría en infinitivo y otro está conjugado en otra modalidad. Oía el continuo susurrar de los estudiantes. Me llamó la atención el renguear acompasado de mi padre. No te acordarás de ese molesto zumbar de las abejas. Entonces, o no te acordás. Entonces, aquí lo que tendríamos que distinguir precisamente son la forma no personal. ¿Qué estaría sustituyendo? Y si está sustituyéndolo en modo infinitivo, es decir, en un verbo no conjugado, en un participio que es un tipo de pasado, se le llama así pasado participio, y está hado, ido, ¿no? Ha traducido, se ha arrepentido, eh, se ha quejado, ¿vale? Y el gerundio, que es este presente continuo, el ando, yendo. No quiero dar más reglas porque vienen en otros archivos. Pero estos modos verbales, si se dan cuenta, vienen siempre con dos. Pareciera difícil identificar cuál es el verbo nuclear. Sabemos que ante una oración le puedes quitar de todo, ¿no? Le puedes quitar el sustantivo, le puedes quitar artículos, le puedes quitar todo el predicado, o sea, pero el núcleo de una oración, por más que lo despedaces, para que siga teniendo sentido, es el verbo. El verbo es el núcleo de una oración. Entonces, claro que si dejas nada más un verbo, pues sí le tienes que hacer preguntas para poder entenderlo, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí dice, caminaba arrastrando los pies. Si yo le quitaba arrastrando los pies y nada más me quedaba con caminaba, sigue teniendo sentido. De hecho, aún así se perdería como de qué tipo de sujeto estamos hablando, porque no hay un pronombre. Puede ser yo caminaba o él caminaba, puede ser primera o tercera. Hay preguntas que se les puede hacer.
Pero claro, con el predicado de caminaba arrastrando los pies, podría ser seguimos pensando que puede ser una primera persona o una tercera persona. Aquí sí queda más claro que es tercera persona. Hablaba mirándome a los ojos. O sea, pensaríamos que es una tercera persona que le hablaba mientras lo observaba, ¿no? Pero le puedes quitar mirándome a los ojos y puedes quedar en hablaba y sigue estando con cierto sentido porque el núcleo de la oración siempre es el verbo, en su forma en la que esté conjugada y en su modo en el que esté presentado. Y aquí vemos otro tema. A veces los archivos pueden venir, o sea, aparte está la carpeta de perífrasis verbales, pero como están unidos, el modo verbal, las perífrasis verbales, es decir, todo lo que vienen en los subtemas de cada carpeta, a veces en un solo documento te puedes encontrar los 3, 4 subtemas que vengan ahí. Pero yo decidí, digamos, tener esos documentos que vienen de todo un poco y también documentos donde solamente se centran en eso, ¿vale? Entonces aquí las perífrasis verbales los vamos a ver. Hay muchos tipos de perífrasis verbales. De hecho, están perífrasis de modo y perífrasis de espacio-tiempo. Pero bueno, ahorita los vamos a ver cuando entremos a la carpeta de perífrasis verbales. Entonces, bueno, quito esta carpeta. Y bueno, la verdad es que al abrirlo, pues vieron que es muy fácil de leerlo. Voy a abrir otro ejemplo para que vean que hay de todo tipo de archivos. Por ejemplo, si yo voy a abrir uno este y este, es del mismo, de los formas no personales del verbo. Vean cómo, voy a abrir uno que está como ya más, así como de presentación, ¿no? Con dibujitos y hasta con memes y todo el show. Pues claro, no es de mi autoría, aquí viene de donde lo saqué. Y aquí está, ya como muy explicado, o sea, muy sintetizado. Formas que no expresan la persona, ni el tiempo, ni el modo de la acción. Infinitivo, gerundio y participio. Funcionan como, o sea, ¿qué estarían sustituyendo? ¿Se acuerdan que el primer ejemplo sustituía un sustantivo? Sustituye un adverbio, sustituye un adjetivo. O sea, sustituyen todas las demás carpetas que vamos a ver, que es sustantivo, adjetivo, es adverbio. Sirven para formar los tiempos compuestos. Los tiempos compuestos es donde hay dos verbos. Los tiempos compuestos se le llama también perífrasis verbales. Ahorita vamos a ver a eso. Aquí va a comer. Está comiendo. Hay dos verbos. Claro, uno tiene el núcleo. ¿Sí? Ha comido. Fue comido. O sea, este está en... ¿Dónde está el modo no personal? Pues está en el lado oído, que es el participio, aquí está el gerundio, el comiendo, y aquí está el infinitivo, el comer, ¿vale? Estos modos sirven para formar estos compuestos, que yo les digo, las perífrasis verbales. Va de la mano, por eso a veces hay documentos que vienen ya con perífrasis verbales. Tengo que comer, anda comiendo y lleva comido. O sea, aquí está el infinitivo, aquí está el gerundio y aquí está el participio. Y viene aquí más ejemplos. Y está como muy para practicar, que esa es la idea, muy para practicar. Y vienen con estas tablitas por si no te queda claro las terminaciones de los participios, del infinitivo y del gerundio. Y bueno, aquí está como para que practiques, que tú llenes la tabla. Vienen como estos formatitos para que si realmente quieres practicar, los hagas, pues, ¿no? Bueno, aquí podemos contestar, ¿no? El participio regular, el participio irregular. Hasta dentro de participios hay dos tipos de participios, entonces hay que, digamos, hacer hasta pueden hacer un mapa conceptual, por ejemplo, cuando ustedes ya ves, tienen definición, o sea, un sistema podría ser, yo les compartí aquí, de hecho voy a volver a mí, porque no sé si lo vieron todos, pero aquí está. A cada documento tú tienes que considerar sacarle definición y concepto. En este caso nos tiene que quedar claro qué es una perífrasis verbal y qué son las formas no personales del verbo. No se vale que, por ejemplo,
que yo te diga, a ver, ¿qué es una forma no personal del verbo? Si tú me dices, pues es el gerundio, no, 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 ese no es el concepto. Esa es la clasificación de las formas no personales del verbo. O sea, el concepto es la definición muy clara, que puede ser un párrafo inclusive, algo muy, muy pequeño. Inclusive el documento que era como más de PowerPoint, era más específico en su definición. Después viene la tipología y la clasificación. A veces la tipología y la clasificación es tan ramificada que valdría la pena un buen mapa conceptual. Y reglas y trucos. Vienen ahí las tablitas. Mira, cuando la terminación, ahí está la clave. Hado, ido, ir, el infinitivo no está conjugado. El participio, ojo, hay dos. Uno es regular y el otro es irregular. En fin, ¿no? Y los ejemplos, que hay que hacerlos, ¿no? Y hay que encontrarlos y hay que desarrollar también nuestros propios ejemplos. Bueno, me voy a pasar a otro, al de perífrasis. ¿Voy muy rápido o quieren que nos detengamos tantito? No, yo creo que todavía más nada más yo tengo una duda. Dime, adelante. Respecto, digo, a lo mejor he cometido pues el error de no me he metido yo a revisar aún Ajá. ni siquiera. A Moodle, ajá. Y ni siquiera a lo mejor los ejemplos pues de los exámenes, por ejemplo, que vamos a entregar hoy, ¿no? Ajá. Pero mi pregunta más bien tendría que ver con la estructura que tendrían las preguntas dentro del examen, ¿no? Tomando en cuenta en que a lo mejor, pues de alguna u otra manera, pues nos estaríamos preparando pues para resolver de mejor manera o sacar mayor puntaje en el examen. Mi pregunta sería, ¿de qué manera vendrían estructuradas las preguntas? Es decir, por ejemplo, se me ocurriría, quizás estoy equivocado porque, digo, me declaro ignorante al respecto, no sé, tienes un verbo, ¿cómo sería este verbo? No sé, conjugado de tal manera. Y entonces ya viene una categoría de respuestas y hay que responder, me imagino, de cómo sería conjugado ese verbo o cómo vendrían estructuradas las preguntas. Vaya. Mira, por experiencia te digo del examen, yo he visto que, salvo el de comprensión lectora y otras cosas, vienen como muy de escenarios. Pero en esta vienen como ejemplos muy parecidos a los que vienen en los documentos. O sea, claro, en los documentos no vienen como preguntas y sus respectivas respuestas, pero sí vienen muy parecidos a la estructura que yo les compartí, o los elementos a considerar. Por ejemplo, van a haber preguntas que tienen que ver, se ve, ¿verdad? La tabla, ¿no? Esa. Van a haber preguntas que te van a preguntar, lo que van a atender, o sea, lo que tú quieres, lo que tú tienes que responder es sobre la definición. O sea, van a haber preguntas muy puntuales. Van a haber otras que te van a preguntar su tipología, en cuánto se divide tal cosa, ¿no? Van a haber unas donde dice, ¿dónde se aplica tal regla? Te van a poner opciones en dónde se está aplicando tal regla. Y señálame un ejemplo que represente tal modo verbal, tal perífrasis, tal tipo de alguna regla, ¿no? O sea, Entonces, maestro, podríamos entonces decir que esta parte del examen es más de conocimiento y una cuestión un poco más técnica y no tanto de lógica y análisis como en otros espacios del examen. sí, en otros espacios del examen va a haber mucha deducción, pues mucha lógica deductiva. Aquí no, aquí es de tener claro, tener a la mano la regla para saber dónde se aplica y ya. De hecho, sería bueno aprovechando, voy a compartirles la pantalla de Moodle ahorita y vamos a abrir el examen, el que se cierra hoy para que vean. De hecho, aquí ya lo había abierto. Ahorita voy a dejar aquí, ahorita que se abra, lo comparto. Para que vean que con lo que ya llevamos, claro, apenas abrí la primera carpeta y de hecho pues ya estamos, nos quedan otros 20 minutos más, pues, ¿no? Para cerrar este bloque, segundo bloque. Pero con lo que ya llevamos, ya pudiéramos contestar, te apuesto, la pregunta 1 y 2 fácil. Porque pues digamos que si son 10 reactivos y yo tengo aquí 5 temas, pues le voy a dar dos reactivos por cada tema, más o menos para que sea equilibrado el asunto, pues. Igual equilibrado con estos elementos a considerar, algunos de definición,
algunos que refieren a tipología, algunos que sean muy de reglas y muy de ejemplos. Mi consejo es, no te enganches mucho con la definición porque no es que te la vayas a memorizar. Con que sepas qué significa, o sea, qué es lo que está, cuál es el sentido del asunto, ¿no? De lo que se refiere, si fuera adverbio, adjetivos, etc. Tampoco te enganches mucho en la tipología, pero sí más o menos ten una grosso modo. Lo que sí apropiate muy bien es la regla, ¿sí? Porque la tipología a veces, por lógica, ¿no? A veces puede venir como si yo te dijera, digamos, a veces hasta ahí sí aplica la lógica. Por ejemplo, no sé, ay, se me olvidó la tipología, no la recuerdo ahorita. Pero o sea, por ejemplo, en el examen, ay, no recuerdo la tipología. Hasta tenías tal vez un truco de aprenderte la tipología por iniciales, ¿no? A, B, A, D, 3. O sea, para que una especie de truquito para aprenderte la tipología de 4 ramas, ¿no? Pero no es no es suficiente ni tampoco te va a resolver la vida porque a veces ahí sí, en la tipología se aplica la lógica. Porque puede venir una pregunta donde te diga, dime una oración donde esté expresando intensidad de un sentimiento. Pues entonces tú dices, bueno, logró el campeonato felizmente o se casó felizmente o algo así. Entonces, por pura lógica vas a decir, es esa. O puede venir al revés. Te puede venir la oración y tú tienes que decir en qué modalidad está expresando. Intensidad, cantidad, ¿sí? Entonces tú dices, pues de plano cantidad no es, tiene que ver con una cuestión más emocional, está expresando una intensidad emocional. Bueno, pues ya, por pura lógica, sin tener presente la tipología tal cual, 1, 2, 3, 4. Lo que sí es la regla, eso sí es importante tenerlo. Y que no, entre más ejemplos hagas, más enganchados vas a venir cuando estés frente a un ejemplo muy práctico. Entonces, les voy a compartir ahorita el examen 1 para que más o menos vean la estructura. Yo voy a darle un poquito de zoom para que lo vean. A ver, 1. Bueno, aquí llenas tu nombre, igual aquí viene el mío y llenas tu nombre y así. Señala las 3 formas no personales del verbo en español. O sea, porque estamos hablando de la estructura del lenguaje español. ¿Cuál creen que sería? Se leen las 3 Infinitivo, opciones. gerundio y participio. Inciso B. Infinitivo, gerundio y participio. Claro, vienen otras opciones que pueden ser engañosas, ¿no? Como, sí. Hay algunos que dicen, nada más participo, porque veo participo, gerundio y ya, me fui con la finta. Y no, imperativo, eso no tiene nada que ver. Viene gerundio, infinitivo y exclamativo, ¿no? O sea, donde vengan las 3, ¿sale? Entonces sí, esto está muy fácil. ¿Cuál de los siguientes verbos está conjugado en gerundio? ¿Cuál pondrían? Cantando. Cantando, ando, yendo. ¿Cuál de los siguientes verbos está conjugado en participio? Dormido. Dormido. Bueno, aquí ya vamos a pasar a los otros. De hecho, por aquí alguien ya me mandó su examen y tuvo mal esta. ¿Cómo se componen las perífrasis verbales? De 2 verbos. De 2 verbos, lo acabamos de ver, ¿no? Voy a salir, ¿no? Voy a comer. Aquí está la respuesta. Pero esta ya pertenece a otra cosa que vamos a ver, las preposiciones. No, pues muchas gracias, maestro. Ya voy. No, entonces esto sí definitivamente es más que una cuestión de lógica y análisis, pues sí definitivamente, ahora sí que tiene que ver ya más con una parte del estudio y sí tal cual, pues es más de conocimientos, pues. ¿Sí? Y aquí viene un ejemplo, o sea, yo primero me voy como muy de definición y después me paso a clasificación y así me voy hasta ejemplos. Aquí ¿cuáles son ejemplos de nombre común y propio? Y aquí pongo equipo Chivas, Bella Bestia, América Cruz Azul. Está medio tramposito el asunto porque así vienen, es como capcioso pues el asunto. Pueden ser parecidas, pero no lo son. Habría que encontrar dónde está la diferencia. Pero ya vienen como ejemplos. Luego ve
Señala una oración con verbo transitivo. Vienen más complicados. O sea, uno, como sea, sí sabe que es gerundio, infinitivo y participio, lo tiene por ahí presente. Pero vienen luego cosas muy que nos parecen nuevas, pero ahí están en nuestra cabeza o tenemos que recuperarla con las lecturas. Señala una oración con verbo transitivo que ocupa necesariamente un complemento directo. O sea, te suena así como de repente muy complicado. ¿Cuál de los siguientes modos es imperativo presente de segunda persona? ¿Qué tipo de adjetivo utilizarías para indicar cercanía o lejanía? Esta, por ejemplo, también la tuvo mal el compañero, que ya me entregó su examen. ¿Por qué? Porque uno rápido piensa, el típico, ¿no? Adjetivo calificativo. No, hay muchos tipos de adjetivos. Y uno de esos es el adjetivo demostrativo. Claro, ahorita ya estoy dando muchas respuestas del examen, no importa. La cosa es que lo tengan, lo practiquen, ¿no? Corrijan, etc. Vamos a ver que los que indican o demuestran espacio-tiempo, en este caso cercanía o lejanía, son los demostrativos. ¿Cuál es un ejemplo de adverbo? Lo que yo te decía. O sea, adverbo que son modos de expresión. ¿Cuál es un ejemplo de adverbo que indica modo de circunstancia? O sea, de una situación específica, modo circunstancial. Corre siempre con ella, me gustas mucho, ese es de intensidad. O la miraste fijamente. O sea, si yo te dijera, ¿cuáles las circunstancias que evocan? Pues evocan descripción, detalle, evocan formas en lo que sucedió, o sea, el cómo lo hizo. Entonces, lo mejor sería aquí, la ve, la miraste. ¿Cómo la miraste? ¿Cuál fue la circunstancia? La miré fijamente. Y bueno, ya las demás, pues las resuelven ustedes. Afortunadamente ahorita la idea no es de que voy a contestarlo honestamente porque quiero ver mi conocimiento previo. Bueno, si ese es el asunto, pues nada más házmelo saber para que yo sepa pero lo mejor es que lo hagas con libro abierto, con documento abierto, y no sería una cuestión de quiero sacar 10 o es para hacer, no. Aquí me interesa más que consultes el material para que cuando te enfrentes al examen sepas y recuerdes porque consultaste el material. Algo va a quedar de ello, pues. Porque si no, con el conocimiento previo, pues sí vas a tener un diagnóstico de cómo estás, pero no vas a avanzar. A veces, ojo, una o dos, a veces puede estar entre sacar un nivel suficiente a un medio o excelente en 2, 3 respuestas más que tengas buenas. Te llevan al otro nivel de intermedio excelente de la ponderación que salgas en el examen. Y es vital, pues, ¿no? Bueno, a ver, vamos. Voy a abrir algunos de otros más. Algunos documentos son más de tipo formal. Por ejemplo, que es de perífrasis. Perífrasis verbales según la RAE. Ya saben, la Real Academia Española. Entonces, aquí te dice la definición de la perífrasis. Y está como muy de ecuación, ¿no? ¿Qué cosas tiene que venir esto más esto y ya? Entonces aquí viene que las perífrasis verbales se dividen en dos grandes. O sea, está el verbo y está su modo no personal del verbo. O sea, puede ser un infinitivo, puede ser un gerundio, puede ser un participio. Pero, ¿qué evocan? O sea, ¿qué transmiten? Pueden transmitir aspectos temporales, que se llama, a veces aspectuales le llaman, y modalidades, formas, ¿sí? Formas. Entonces, dentro de estas, de tempo aspectuales, se divide en temporales y esta que se llama fasales. O sea, fases en el cumplimiento de una acción. Por eso le llaman fasales, como fases. Es decir, una acción puede que apenas comience o que ya se concluyó. Entonces, por eso es que también evoca tiempo. Y esta evoca tiempo, pero digamos más prolongado, ¿no? No como de un proceso que tenga que resolverse en ese momento. Y están los modos.
se dividen en dos, pueden evocar, dice, radicales o personas, que tienen que ver con lo que hace el sujeto o las atribuciones que tiene el sujeto, y las epistémicas. No imponen ninguna restricción del sujeto. O sea, el sujeto, claro, el sujeto tiene capacidades y por ende tiene limitaciones. Pero las epistémicas, digamos que están muy abiertas a toda posibilidad que pueda hacer el sujeto. ¿Vale? Aquí lo que no me gusta es que no vienen ejemplos. Viene como la ecuacioncita, por ejemplo, una de temporalidad que evoque posterioridad inmediata. O sea, algo que va a suceder ya. Por ejemplo, que yo les diga, vamos a ir a un receso. O sea, no estamos todavía en un receso. O sea, vamos a ir a descansar. Aquí estoy usando el ir a y está el infinitivo. Si yo fuera bueno, si no viene, si esto viene en blanco, significa que no puedes aplicar algo posterior inmediato en estos. O sea, por eso vienen huecos, pues porque no se aplica, ¿vale? Digo, lo que no me gusta de esto es que viene mucho con la regla, pero no viene con ejemplos, ¿vale? Probablemente vengan al final. Digo, este documento tiene, bueno, no creo porque tiene 2 hojas. Es como muy la regla y ya. Y así, habría que aplicar, ojo, no quiere decir que este sea el verbo que tengas que aplicar para temporal. Es un ejemplo, dentro de lo que cabe, pues, de la ecuación. O sea, ir a, acabar de, terminar de. O sea, es con el que mejor se aplica. Anterioridad reciente. ¿Cómo sería, por ejemplo, acabo de comer? O sea, recién comiste, es como, no pasó ayer. Acabo de comer, terminé de presentar mi examen, ¿sí? Y estos tienen que ver con fases. Esta es la fase de preparación. Esta es la fase cuando ya inicias un examen, por ejemplo. Esta solamente se aplica en gerundio, es cuando ya lo estás haciendo. Estar presentando examen. Seguir presentando el examen. ¿Sí me explico? O sea, se está sucediendo. Y la terminativa. Si se dan cuenta, esta está muy, muy con esta. O sea, de hecho, hasta tiene acabar de y acabar de. ¿De qué depende? De que si estuviste hablando de todo un proceso o si esto es algo que lo haces de inmediato, o sea, en lo cotidiano, ¿no? No es que lleves fases, pues, ¿no? Por ejemplo, prepararte para un examen podrías decir todo, la preparación, todas estas fases. Y los modos. Habrán modos que tengan que ver con obligación y se aplica mejor los verbos deber, tener que, haber que. Por ejemplo, aquí, no sé, si fuera obligatorio participar, deber participar o tener que participar. Capacidad, poder contestar el examen. Probabilidad, hay probabilidad de poder pasar. Certeza, saber qué o tener que. Tengo que estudiar. La certeza es que, bueno, si no estudias se te va a dificultar. Venir, aproximación a, venir a. Son como ejemplos que se puede aplicar más bien estas perífrasis verbales. Bueno, nos queda menos de 1 minuto. Nos vamos. Bueno, nos vamos a receso. ¿Les parece? Nos vemos a las 10.